Hay un viejo adagio que dice, el que busca, encuentra. Yo no sé si es tan real. Lo que sí sé es que si yo no busco, difícilmente puedo encontrar. Porque si encuentro, no sé qué es lo que encontré, si no sabía antes qué es lo que estaba buscando. Esta y otras cuestiones vamos a estar explorando hoy acerca de encontrar el sentido, encontrar a Dios y encontrarnos a nosotros mismos. Bienvenidos a este primer culto dominical de este año 2021 de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Muy bienvenidos, una vez más, adelante. Oración colecta de la semana. Divinidad humana. Oh Dios, que maravillosamente creaste y aún más maravillosamente restauraste la dignidad de la naturaleza humana, concede que compartamos la vida divina de quien se humilló para compartir nuestra humanidad, tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En muchas ocasiones escuchamos hablar o leemos muchas afirmaciones acerca de la dignidad humana, y al comparar todo lo que se hace en favor de la misma y el estado actual de la humanidad, es fácil convenir que hay mucho por hacer en este mundo para que los dichos se acerquen a los hechos. La vida humana tiene dignidad, pero este concepto no es uniforme en el tiempo ni en las diversas culturas. Ciertas prácticas que para algunas son aceptables o queribles, para otras serían indignas e inaceptables, porque en la raíz de este concepto está, notablemente, el concepto de vida humana que utilicemos. En el libro de Génesis se nos recuerda que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre peces del mar, sobre aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Para nuestra fe cristiana, entonces, la dignidad humana procede fundamentalmente de la fuente de donde emana la vida, es decir, de Dios mismo, y del orden que Él dio a todas sus criaturas, poniendo al ser humano por encima de todas las demás. Si consideramos que esta afirmación de dignidad humana es cierta, que deriva de la identidad que tiene con su Creador, entonces cada vida será al menos un poco divina, y todas nuestras vidas serían perfectibles en Jesucristo, quien dignifica día tras día nuestra existencia y la lleva más cerca del modelo original si nosotros le permitimos hacerlo. ¿Nos animaremos a que este sea nuestro proyecto para este nuevo año? Cuán hermosos son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso. Escúchame, Dios de Jacob. La lectura se toma de Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6 y 15 al 19. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en nuestra unión con Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para estar en su presencia, consagrados a Él y sin culpa. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme a lo que se había propuesto en su voluntad. Por esta causa alabamos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todos los que pertenecen al pueblo de Dios, no dejo de darle gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el glorioso Padre, que les dé sabiduría espiritual para entender su revelación y conocerlo mejor.
Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que pertenecen a su pueblo. Y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia. Es palabra de Dios. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 52. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Esto es palabra de Dios. Este es un pasaje que desde pequeño siempre me llamó la atención, por varios motivos, varios temas que están allí dados. Este viaje de la familia de Jesús es revelador de ciertas cosas, es accidentado ciertamente, pero muy revelador de ciertas cosas con las cuales podemos comprender un poco más el tema de comprender la presencia del Señor. Para empezar, en su contexto, toda la familia de Jesús estaba viajando para el tiempo de la Pascua. Estaban viajando allí, subiendo a Jerusalén. Como cada año, todas las familias piadosas subían a Jerusalén para llevar las ofrendas que tenían que llevar según la ley de Moisés, personales y familiares, y también estar allí para el tiempo de la Pascua, naturalmente. Iban como familia extendida, todos juntos en caravana, las personas que eran parte de la familia pequeña de Jesús, pero también el resto de toda la familia de Jesús, ¿no es cierto? Primos, tíos y todo demás, ¿no es cierto? Todos en vida comunitaria. Y la única manera de entender bien el pasaje es entendiendo que de esa manera vivían, especialmente en esos tiempos de viaje que llevaban semanas. Eran costosos, complicados y hasta peligrosos. Por eso era importante ir en grandes grupos, en grandes clanes, y vivían en forma comunitaria. Por eso es la única manera de comprender cómo es posible que cuando volvían de Jerusalén, bajaban a Galilea, pasó un día sin que los papás de Jesús lo encontrasen y no estaban tan preocupados. Ahí se dieron cuenta de que no estaban ni en el grupo pequeño familiar ni con los parientes cercanos. Entonces ahí se alertaron y dijeron: tenemos que volver a Jerusalén. Se desesperaron, ¿no? Como el verso 25 dice, desesperadamente volvieron a Jerusalén. Pasaron 3 días buscándole hasta que lo encontraron. ¿Y dónde lo van a encontrar? En el templo, porque allí estaba el corazón de Jesús. Jesús era un chico de 12 años, sin embargo tenía en su corazón claramente dónde estaba la importancia. Tiempo después, él ya como un hombre dijo: allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y el corazón de Jesús estaba en el templo. Allí estaba aprendiendo, escuchando a los maestros, incluso debatiendo con ellos. Y dice en la palabra que ellos estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Hacía preguntas inteligentes y respondía de manera inteligente. Era un muchacho sumamente dotado desde el principio, era obvio para todos. Pero lo más importante de este pasaje estaba allí. Jesús
había decidido quedarse en el templo porque ahí es donde él iba a encontrar lo que en otro lado no encontraba. Pero en este momento se ve entonces un problema de prioridades. Por un lado, los papás de Jesús tenían prioridades religiosas, naturalmente ir a Jerusalén, hacer este gran esfuerzo, presentar las ofrendas, estar en el tiempo de la Pascua, donde se suponía que toda persona creyente tenía que estar. Jesús también tenía esa prioridad religiosa, a la cual le sumaba ir al templo y escuchar a los maestros, aprender, preguntar y aprender, inquirir, desarrollar su espiritualidad ahí. Entonces ahí ya había un punto de tensión. Y también en cuanto a las relaciones familiares. Los papás de Jesús vuelven, María le dice, Jesús, estamos desesperados, muy angustiados buscándote, no nos hagas esto, ¿cómo nos hiciste esto? Un rechazo, un reclamo, ¿no? De ¿cómo nos rechazás? ¿Cómo es esto? Y Jesús le dice, no saben que debo estar buscando las cosas de mi Padre, no saben que debo estar aquí. Esto es lo más importante de todo. Esto es esencial, esto es la prioridad. 12 años, pero tenían claro que él prioritariamente tenía que buscar la presencia de Dios, que la presencia de Dios era más importante que cualquier otra cosa en este mundo. ¿Y qué es esto de la presencia? Bueno, buscando un poco la etimología de la palabra presencia, nos encontramos que deriva del latín, ¿no es cierto? Es una forma de 3 palabras, pre, ese, ia, ¿no es cierto? Es delante de la existencia, es una cualidad que pone por delante la existencia. Lo opuesto, la absentia, ¿no es cierto? A la ausencia, es aquello que está presente, lo que manifiesta existencia, lo que está delante, lo que está previamente, lo que es prioritario. Estamos en presencia. En tiempos antiguos en Israel se hablaba también en esos mismos términos de la Shejinah o Shekinah de Dios. Técnicamente sería algo así como la morada de Dios o el lugar donde Dios habita, la majestuosa presencia de Dios cuando viene a morar al hombre. ¿Se acuerdan en Génesis, por ejemplo? En Éxodo, en los momentos clave, ¿no es cierto?, de ese encuentro, Éxodo 24, cuando se encuentra Moisés con Dios, la zarza donde le dice, descálzate porque estás pisando un lugar santo. Cuando le dice, bueno, suban al monte, pero solo vos vas a subir, el resto se quedan ahí. Y Moisés sube al monte y lo envuelve una nube y permanece allí días y días hasta que Dios lo llama a él, a su presencia. Josué, que lo acompañaba, se quedó a un costadito y Moisés sube a la presencia misma de la Shekinah de Dios, la gloria inmarcesible, absoluta, santo de lo santo, lo irresistible y lo mortífero. Ese es el lugar donde Dios eligió habitar, en el antiguo pacto. ¿Dónde está Dios? Está donde Él desea estar. Donde no está Dios, claramente en el Génesis, volvemos a Génesis, vemos que donde no está es donde está el pecado. Por eso la expulsión del paraíso, ¿no es cierto? Naturalmente Dios no puede permanecer donde hay pecado, donde está la imperfección. Dios habita en un lugar especial. Dios, sabemos nosotros naturalmente, que es omnipresente, es unos atributos no comunicables. Él está en todos lados o no está limitado espacialmente en su manifestación, en su presencia, ¿no es cierto? Como dice el Salmo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿No? El salmista le dice a Dios, Salmo 139, ¿a dónde huiré yo de tu presencia si estás en donde quieras estar? Dios está donde quiere estar. Dios está en Cristo. Dice la palabra que el Verbo, Juan capítulo 1, el Verbo habitó entre nosotros. Habitó en su plenitud en Cristo. Tabernaculó, dice, ¿no? Hizo tabernáculo, hizo morada temporal, puso esa Shekinah ahí, en una persona en particular, en Cristo Jesús. Pero Cristo mismo
dijo también, cuando ores, ora, enciérrate en tu habitación y ora a tu Padre que está ahí en lo secreto, que te escucha. Mateo 6, ora a tu Padre que está ahí, está escuchándote. Y también el Evangelio de Mateo dice que el Señor está en su iglesia, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí habita el Señor. Donde 2 o 3 se eclesía en su nombre, se congregan en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Y también dice en Hechos de los Apóstoles, ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. En la presencia de Dios. La iglesia primitiva tenía en claro que la gloria de Dios se manifestaba cuando ellos estaban juntos, cuando ellos compartían la vida. Lo que en el pasado, en el antiguo pacto, había sido el templo, ¿no es cierto?, el lugar santo y luego el lugar santísimo, ¿no es cierto?, separado por esa cortina que se rasga en el momento de la muerte y resurrección del Señor. Ese era el momento, el lugar, donde estaba la presencia, la Shekinah de Dios en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto dice que está a nivel de cuerpo individual, porque como dice también la palabra en la primera carta a los Corintios, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes ya no son sus propios dueños, han sido comprados a un alto precio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, porque el Señor, a través de su Santo Espíritu, habita en el creyente. El viejo pacto terminó, el viejo templo dejó de existir y dejó de tener preeminencia e importancia, y este ahora es el nuevo templo de Dios. De hecho, el Señor Jesús lo dice, ¿no? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Decían, pero ¿cómo vas a levantar el templo si llevó centurias a armarlo? ¿Cómo vas a? En 3 días. Y se refería a su cuerpo, porque allí habitaba Dios. Ese es el sentido del templo. Pero también está el cuerpo de Cristo, el cuerpo colectivo, el cuerpo de los creyentes, también llamado la iglesia. Dice la palabra, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos recuerda de que nosotros estamos unidos y somos parte de un mismo conjunto y que todas las piezas son no intercambiables, sino complementarias, parte del mismo conjunto. Y allí, en medio nuestro, es donde Dios habita. Ciertamente, a las iglesias va mucha gente. A las iglesias va distinta gente, con distintos propósitos, con distintas culturas, con distintos conocimientos, aproximaciones, intenciones y demás. Claro está que a veces las intenciones no son necesariamente las correctas o las mejores. Un interesante relato de la época de Luis XIV, el famoso Rey Sol, ¿es cierto? En la Francia del final del medioevo, dice que François Fénelon era el predicador de la corte en aquel momento, y un domingo cuando el rey, el emperador Luis XIV y sus asistentes llegaron a la capilla para el servicio regular del domingo, se encuentran que estaba vacía. Cuando el rey ve esto, dice, ¿qué significa esto? Enfureció casi. Y Fénelon le dice, yo he publicado el anuncio que usted no vendría hoy a la iglesia, para que su majestad pueda saber quiénes sirven a Dios en verdad y quiénes vienen aquí para adular al rey. Sigue sucediendo. Hay personas que llegan a la iglesia, que se congregan, que visitan, con diversas intenciones. Pero la verdadera iglesia del Señor, donde el Señor habita, ¿cuál es? Es aquella iglesia, aquellas personas
que se reúnen en el sentido de buscar la presencia de Dios, buscarle a Él en la iglesia, en el conjunto de los hermanos en la fe. Por eso nos llamamos hermanos también, hermanos en la fe, hijos de un mismo Padre, parte de una misma familia. Y nos recuerda el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que nos leyeron más temprano, que aquellos han sido escogidos y predestinados por Dios desde la eternidad, los miembros de la iglesia. Dios ya los conocía y los había predestinado y elegido desde la eternidad. ¿Para qué? Para ser santos, es decir, apartados para Dios. Y para vivir en su presencia, dice el verso 5, vivir en su presencia, delante de Él. En la iglesia habita la presencia de Dios. Cuando hay verdaderos creyentes, en la iglesia habita la presencia misma de Dios. Ya no hace falta subir a ningún monte para verle. De hecho, Él ha descendido en la persona de Cristo Jesús y luego ha enviado su Santo Espíritu que habita en nosotros y habita con nosotros, y en donde nosotros nos encontramos con Él y nos encontramos con nosotros mismos en Él. Dice en el verso 17 que necesitamos sabiduría y revelación para poder ver, necesitamos ojos espirituales para ver lo que la mente no ve. ¿Dónde lo vamos a encontrar eso sino en la iglesia? Si el mismo Jesús fue al templo a escuchar a los maestros, a preguntar, a aprender, ¿cuánto más nosotros necesitamos aprender, escuchar, preguntar, colegir, sacar conclusiones juntos? Y dice que aquellos que lo hacen, finalmente tendremos poder porque Dios está a nuestro favor. Pero parte de esta premisa, tenemos que ser parte de la iglesia. Si nuestra vida biológica necesita de los demás para su subsistencia, ¿cuánto más nuestra vida espiritual lo necesita? En la iglesia del Señor no solo encontramos el destino final de nuestras vidas, ¿no es cierto? La vida eterna en el más allá es un vehículo que nos permite llegar, en el mejor de los casos, claro está, y si yo quiero hacerlo. Pero también encontramos el propósito y el sentido de la vida en este mundo. No todo en la iglesia es pensar en el más allá, también en el más acá, en todo lo que hacemos juntos, en nuestra forma de vida, y ese es el punto. Es una forma de vivir, es tener ojos espirituales para ver lo que la mente no puede ver. Formar parte de la iglesia entonces es esencial, porque ahí encontramos primero la presencia plena de Dios. Ya lo tenemos lo colectivo. A partir de las enseñanzas que la iglesia nos dio, podemos conocer también que Dios está en mí, en cada uno de los creyentes a través de su Santo Espíritu. Pero también es el ámbito donde conocerlo mejor, porque también lo conocemos en los demás. La pregunta entonces es, ¿queremos tener ese encuentro real con Dios en todas sus dimensiones? ¿Estamos participando activamente en la vida de la iglesia? Más allá de que hoy no podemos participar en forma presencial, en forma física, pero igualmente participamos en forma espiritual. Estamos haciendo lo que hace falta, aportando, apoyando a la iglesia de las distintas maneras, tratando de colaborar de las distintas maneras que se puede, llamando unos a otros hermanos, comunicándonos, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Puedo darte una mano en algo? Estamos haciendo eso. ¿De qué maneras podríamos mejorar estos aspectos en la vida? Bueno, estas son algunas preguntas que nos van a acompañar durante este año. Especialmente un año donde la presencialidad física está limitada, nosotros seguimos siendo iglesia. El Señor sigue habitando entre nosotros. Que así sea, que crezcamos más este año en el nombre de Cristo Jesús. Cuán tierno es tu gran amor, Dios poderoso. Mi corazón desmaya en mí por ti, pues es allí donde tú estás, en tu presencia, que encuentro el descanso y la paz.
es un día en tu altar, mejor es un día junto a ti, mejor es un día en tu altar, en mil afuera. Solo esto pido y buscaré, ver tu belleza, hallarte donde tu gloria está, pues es allí donde tú estás, en tu presencia, que encuentro el descanso y la paz. Mejor es un día en tu altar, mejor es un día junto a ti, mejor es un día en tu altar, en mil afuera. Mejor es un día en tu altar, mejor es un día junto a ti, mejor es un día en tu altar, que en mil afuera, que en mil afuera. Reflexión de la semana. Esperanza en la oscuridad. Pero cuando seguimos la luz, aún su extinción es una guía. Por George MacDonald. La semana pasada reflexionábamos que ser cristiano es un compromiso personal y colectivo a seguir la luz, es decir, seguir a la luz del mundo, Jesucristo el Señor. No se nos llama a hacer luces ni a multiplicarlas, tampoco a cambiarles el color ni a variar su intensidad. Simplemente se nos invita a seguir la única luz que no cambia en su tamaño, número, color o intensidad. De este modo, si lo logramos, jamás perderemos el camino a casa. Por lo tanto, una de las necesidades básicas que compartimos es lograr identificar correctamente la luz, no confundirla con otros tipos de luces ni dejarnos deslumbrar por algunas que pueden parecer muy brillantes, pero al final terminan siendo otra cosa. Pero también puede pasar algo distinto, que en el trajinar cotidiano de nuestras vidas podemos perder su rastro, dejar de identificarla y descubrir que hemos seguido alguna otra hasta que ésta se esfumó y ya no está. Es posible aún que pensábamos que ciertos caminos eran correctos, pero no nos han llevado al lugar correcto donde Dios habita. Y si ya no la vemos, ¿ahora qué hacemos? ¿Es que jamás volveremos a encontrarla? ¿Es que esa ausencia indica que Dios se ha olvidado de nosotros o nos rechaza de aquí en adelante? Ante esta angustiante expectativa podemos decir que, en realidad, esa ausencia es una guía. En la oscuridad del alma, en el sordo silencio de la angustia existencial, es donde la luz de Dios se vuelve más visible, más identificable. Él no convive con el pecado, pero admite de nuevo a sus hijos. Vuelve a mostrar su misericordia con quienes abren el corazón a su llamado. En la oscuridad más profunda, busquemos la luz más brillante, no menos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén.
Y ya sobre el final de la reunión de hoy queremos agradecerles una vez más su presencia, quienes están cada domingo a las 11 aquí con nosotros para estar juntos en el servicio dominical, aquellos que lo ven luego también durante la semana, que son muchas personas en internet, en YouTube. Gracias a todos, esperamos que sea de mucha bendición. Les recordamos que durante este tiempo de pandemia este medio de comunicación sigue siendo el medio principal en el cual seguimos comunicados. No tenemos reuniones presenciales en estos momentos. Quizás en el futuro se puedan volver a tener, pero en esta instancia seguimos a través de este medio y siempre seguiremos, porque hay muchas personas que están participando de la iglesia de esta forma, de esta nueva manera, no solo aquí con nuestra iglesia, sino con todas las iglesias en general. Es una gran bendición. Es bueno tenerlas aquí, y tenemos también otros canales de comunicación, como vemos aquí en la placa, el email, el teléfono, con el cual seguimos conectados. Gracias a quienes están colaborando con la marcha de la iglesia. Sería imposible hacerlo de otra manera al no tener reuniones presenciales, y les invitamos a seguir participando, a aportar en la causa de la iglesia. Lo pueden hacer enviando un email. A vuelta de correo electrónico tendrán la información correspondiente. También les recordamos que pueden suscribirse a los canales de video y de audio, donde tienen estos servicios dominicales y también prédicas y reflexiones a su disposición. Un gran material para todos ustedes. Antes de terminar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a encontrarle en este tiempo, especialmente en este nuevo año, que podamos ser parte de la iglesia en forma activa, cada día más, para encontrarle a Él, pero también para encontrarnos a nosotros mismos. Señor amado, te rogamos que nos ayudes a sentirnos parte de la iglesia y a participar cada día más de la iglesia, porque tú estás en medio nuestro como iglesia y tú le das sentido a nuestras vidas en medio de ella también. En el nombre de Cristo Jesús. Que tengan una muy buena semana. Bendiciones.